Sigue en sintonía de la Radio Adventista, La Voz de la Esperanza, Panamá. Este programa es transmitido todos los sábados en vivo a las 6:30 de la mañana y a través de nuestro canal en YouTube, y su retransmisión a las 12:30 mediodía. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Este es el programa informativo de la Asociación Metropolitana de Panamá, Hope News, amando la misión. Saludos cordiales, mis amados hermanos y amigos, a Hope News, amando la misión. Es para nosotros un verdadero privilegio estar una vez más con ustedes y suplicando al Dios Todopoderoso que les bendiga, que bendiga a todos aquellos patrocinadores de radio, que ellos puedan sentir la dulce presencia del Espíritu de Dios guiando sus vidas en cada momento. En este momento queremos orar, suplicando al Dios de los cielos bendiciones para cada uno de ustedes. Oremos. Padre bueno, Padre santo, en esta hora venimos delante de ti con alegría, reconociendo que tú eres Dios y que has hecho maravillas en favor nuestro. Suplicamos entonces, Señor, que te acerques a cada uno de los patrocinadores de radio, a cada uno de nuestros amigos que están en sintonía de nuestra estación de radio, la 1560, La Voz de la Esperanza, y que podamos en este tiempo que tenemos poder abrir la palabra del Señor inspirada y dar ese pan espiritual que tanto cada uno de nosotros necesita. Bendícenos, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Antes de reflexionar acerca poquito de la ley, en los minutos que nos quedan a nosotros, yo voy a estar viendo en este preciso instante, por lo menos los 4 mandamientos que competen directamente a Dios el Padre. ¿Ok? Entonces vamos a estar viéndolo, vamos a hacer esa dinámica, vamos a revisarlos, pero antes de eso yo quisiera saludar a todos los pastores y darle la bienvenida a los que vienen en ese intercambio de Bocas del Toro, Bocas Mission y de Pacífico Central. Siéntanse aquí en nuestra querida Asociación Metropolitana, a gusto, ¿verdad? Y gracias por el apoyo que nos dan ustedes al evangelismo que estamos llevando aquí en nuestra asociación. Por eso, vayamos a reflexionar entonces hoy, en estos minutos que nos quedan en Hope News, acerca de la ley de Dios. Déjame decirte que la ley de Dios en todo tiempo ha sido objeto de cuestionamientos por los seres humanos caídos. Se ha tratado de decir que esta ley pertenece solamente al viejo pacto, pero en forma personal a mí me ha ayudado mucho en estos tiempos modernos, porque la ley todavía tiene vigencia para nuestros días. Nosotros podemos observar en el libro de Salmos, el capítulo 19, el versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Mis amados, la ley de Dios es perfecta. Y déjenme decirle que esto me hace ver a mí lo que significa la ley de Dios. La ley de Dios es el reflejo de su carácter. Así que si la ley es el reflejo del carácter de Dios, esto nos indica a nosotros, mis amados amigos y hermanos, que esa ley es perfecta.
Es una ley que se diseñó para nuestro beneficio. Es perfecta. Cuando nosotros vamos al libro de Salmos, nosotros encontramos también que nuestro Dios permanece para siempre. Cuando hablamos de que Dios permanece para siempre, entonces este concepto me hace ver que si la ley de Dios es el reflejo de su carácter y Dios permanece para siempre, entonces la ley permanece también para siempre. O sea, en una deducción lógica. Ahora bien, me gusta Isaías 48, que dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿para cuándo? Para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. La ley es parte de la palabra de Dios. Entonces, ¿hasta cuándo va a permanecer? Permanece para siempre. Alguien preguntará, pero explíqueme, ¿dónde están entonces los mandamientos en el Nuevo Testamento? Yo entiendo que la ley solamente es del antiguo pacto. ¿Dónde está la ley en el Nuevo Testamento? Para eso tenemos que revisarlo. Y vamos a tomar por lo menos varios sábados para estar hablando de esto. Porque cuando hablamos de la ley de Dios es algo muy abarcante, es un tema que abarca mucho. Pero nosotros vamos a estarlo viendo en esta entrega solamente los mandamientos que se refieren a Dios, ¿verdad? Entonces, veamos, por ejemplo, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo lo podemos ver en el Nuevo Testamento? Lo vemos en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, el versículo 10. Ahora bien, Jesús les dijo, ahí en Mateo 4:10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que nosotros no podemos tener otros dioses. Cuando vamos al libro de Primera de Corintios, el capítulo 8, Primera de Corintios capítulo 8, dice Corintios, en el capítulo 8, el versículo 5 y 6. 8, 5 y 6. Note lo que dice. Aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, y hay aquí entre corchetes, dice, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos, y un solo Señor Jesucristo, por medio del cual ha sido creada todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Así que hay un solo Dios. Por eso no podemos tener dioses ajenos delante de nosotros, porque Dios es celoso. Mis amados amigos y hermanos, vamos a ir, podemos buscar más textos, pero vamos a ir al segundo mandamiento. Y este segundo mandamiento dice, no te harás imagen. ¡Wow! Cuando tú buscas los mandamientos en Éxodo 20, que es el que estamos repasando, pues el segundo mandamiento dice, no te harás imagen. El libro de Corintios ahora, Primera de Corintios, el capítulo 6, vamos a ver ahí el versículo 9, que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Aquí claramente el versículo está diciendo, ni los idólatras entrarán en el reino de los cielos. Por eso el mandamiento dice, no te harás imagen. Mis amigos y hermanos, cuando nosotros vamos a 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 7, 1 Corintios 10, versículo 7, dice de la siguiente manera, ni si hay idólatras como alguno de ellos según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí el concepto en el Nuevo Testamento está diciendo no seas idólatras como algunos de ellos lo fueron en el pasado. Por tanto, el versículo 14 ahora de 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El Nuevo Testamento te está diciendo a ti que huyas de la idolatría. Entonces, cada uno de nosotros debe tener el concepto. La ley de Dios no es solamente del viejo pacto, también lo es del nuevo pacto. Y ahí vamos a estar hablando algunas cosas interesantes de estas palabras. En el libro de Romanos, el capítulo 2, el versículo 22, me dice a mí, repitiendo casi las mismas palabras, Romanos capítulo 2, versículo 22. Nota lo que dice. Romanos capítulo 2, versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras, tú que abominas a los ídolos y cometes sacrilegio. Abominas a los ídolos y cometes sacrilegio. Entonces, mis amados amigos y hermanos, este concepto está bien claro en el Nuevo Testamento. Por eso vamos a repasar el tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Él no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Para eso tenemos que ir a Primera de Timoteo, el capítulo 6. Vamos a remontarnos a Timoteo. Primera de Timoteo, el capítulo vamos al capítulo, podemos ver el capítulo 1, el versículo 13, que dice, habiendo yo sido antes blasfemo, dice el apóstol Pablo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. El apóstol Pablo está mencionando aquí que él tomó el nombre de Dios en vano por incredulidad, y era un erudito de las Sagradas Escrituras. Ahora, veamos Primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 1 ahora. 6, versículo 1. Dice, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Mis amados amigos, Pablo está aconsejando que para no blasfemar el nombre de Dios, nosotros tenemos que hacer las cosas bien, teniendo, dice, a los amos por digno honor. Pero ese digno honor es porque tenemos que tener el nombre de Dios en alto y no tomarlo como cualquier cosa. Ahora bien, esto nos remonta a nosotros también al libro de Apocalipsis, el capítulo 13,
los versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6. Tenemos el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: también se dio boca que hablase grandes arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Es una autoridad que se le dio a la bestia. La bestia toma esa autoridad para blasfemar el nombre de Dios. Pero tú y yo, mis amados amigos y hermanos, si no queremos tener la misma consecuencia que la bestia, debemos tener tomar el nombre de Dios de manera correcta. Ahora bien, vamos a ir al último punto, porque voy corriendo en esta meditación. El último punto de los mandamientos de Dios que corresponden a Dios el Señor es: acuérdate del día de sábado para santificarlo. La santificación del sábado, a ponerlo aparte para el servicio de Dios. ¿Y dónde queda eso en el Nuevo Testamento? Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 24, el versículo 20. Mateo 24, 20, dice así la palabra del Señor. Mateo 24, 20 dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno o en día de sábado. Quiere decir que este mandamiento no solamente se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, sino que se traslada también al Nuevo Pacto. Y un texto bastante conocido de Marcos capítulo 2, 27 y 28. El mismo Jesús hablando dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor en el día de reposo o en el día de sábado. Esto nos deja ver, hermanos, que la ley de Dios está descrita en el Antiguo Testamento, pero también la tenemos en el Nuevo Testamento. Y nosotros pudiéramos repasar Hechos, capítulo 13, versículo 14, que de hecho podemos buscarlo, creo que todavía tenemos tiempo para eso. Hechos, capítulo 13, versículo 14. Hechos 13, versículo 14. Dice: pasando ellos a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Los discípulos tenían la costumbre de honrar a Dios en el día que Él había establecido. Esa era la costumbre de los discípulos y aún de los judíos en general hasta el día de hoy. Sin embargo, mis amados amigos, lo que quiero enfatizar es que la ley de Dios no está solamente en el Antiguo Pacto, sino que la ley de Dios permanece vigente hasta nuestros días y pasará hasta la eternidad. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración. Y te esperamos para que veas el bloque de noticias para esta semana. Dios te bendiga. Estás en sintonía de Hope News, amando la misión. Queridos maestros y directiva de Escuela Sabática y del Ministerio Infantil, tenemos el agrado de invitarlos a nuestro Congreso de Escuela Sabática titulado
transformando vidas de adentro hacia afuera, que se realizará el sábado 20 de julio en el Colegio Adventista Metropolitano desde las 2:30 de la tarde y el domingo 21 de julio en el Instituto Adventista Panameño en Chiriquí desde las 8:30 de la mañana. Tendremos como invitados especiales al pastor Samuel Telemaque, departamental de Escuela Sabática de la División Interamericana, y a nuestra hermana Rosalinda de Gracia, directora del Ministerio Infantil de la Unión Panameña. Tendremos temas muy especiales como la función estratégica de la Escuela Sabática. Presentaremos el nuevo currículum para el Ministerio Infantil titulado Vivos en Jesús. Presentaremos también cómo enseñar la Biblia a los adolescentes, a los jóvenes y los jóvenes adultos, y también el enfoque misionero de la Escuela Sabática. Si quieres recibir los materiales, inscríbete en el link que aparece aquí en la página web de la Unión Adventista Panameña. Haz planes para estar con nosotros. Te esperamos. El 16 y 17 de agosto estaremos realizando en el Centro de Convenciones Amador un maravilloso reencuentro de mujeres victoriosas. Nuestra oradora principal es la doctora Galina Stil, que viene desde la Asociación General. No dejes de asistir. Será un fin de semana bendecido y poderoso. Inscríbete ya con la esposa de tu pastor. En Ciudad de Panamá escuchas Radio Adventista 1560 AM. Estás en sintonía de Hope News, amando la misión. Desde el año 2017 el Colegio Adventista Metropolitano ha incursionado en la robótica. Gracias al excelente desempeño de los estudiantes, el colegio ha participado en competencias a nivel nacional e internacional. Desde el año 2023, el Colegio Adventista Metropolitano participa en la RoboCup Junior, donde gracias al excelente desempeño de los estudiantes obtuvimos el segundo lugar. Básicamente, en la categoría Rescue Line de la RoboCup Junior, se trata de que los estudiantes diseñen y programen un robot que sea capaz de superar diferentes obstáculos hasta llegar a una zona de peligro y rescatar a un grupo de personas y de manera autónoma sacarlas de la zona de peligro. Este año 2024 clasificamos a la final nacional de la RoboCup Junior Rescue Line dentro de los 10 primeros puestos a nivel nacional. Llegamos al primer día de competencia, la ronda de práctica, sacamos la computadora, el robot, estábamos un poco ansiosos. Llegamos para probar la programación, para saber qué debíamos cambiar, y muchos valores nos dimos cuenta que habían cambiado. El sol, la sombra afectaban a la programación, entonces habían valores que cambiamos y seguía sin funcionar. Programamos muchas cosas, muchos valores y seguía sin funcionar. Pasó la hora del almuerzo y logramos ya para la primera ronda que iban a hacer ese día, logramos conseguir los valores exactos para que la programación funcionara hasta llegar a la zona de rescate. En ese segundo día tuvimos que cambiar uno de los motores porque se fundió y tuvimos que desarmar todo el robot, volver a poner un motor, ver que funcionara bien. No tuvimos mucho tiempo para reprogramar y teníamos el miedo de que al cambiar el motor la programación cambiara un poco, el robot se perdiera y estábamos preocupados, obviamente. Gracias a Dios, en un par de minutos ellos fueron capaces de cambiar el motor que no servía, poner uno nuevo para poder afrontar la ronda. Pusimos la programación y el robot avanzó, pero a mitad de eso, como habíamos cambiado engranajes y habíamos que volver a pegar piezas, yo no pegué bien un engranaje y la llanta se salió de la mitad de la pista. Me sentía muy mal porque sentía que había sido mi culpa, y en medio de eso los jueces, nosotros íbamos a poner la llanta de nuevo, los jueces nos dicen no pueden poner la llanta, el robot debe continuar la pista así. Así que con miedo
ellos vuelven a darle play al robot y resulta que el robot termina toda la pista con una llanta menos. Eso fue impresionante para ellos mismos y para los otros participantes y para los demás jueces, porque nunca esperaron que un robot pudiera terminar el circuito sin una llanta menos. Los participantes también todos estaban viendo cómo el robot lograba cumplir toda la pista sin una llanta, que es algo imposible, ya que por algo el robot tiene 4 llantas. Entonces, todos emocionados, logró terminar y en esa ronda logramos hacer más puntos y quedar mucho más arriba del segundo lugar. Durante la premiación, obviamente todos estábamos demasiado nerviosos porque no sabíamos qué podría pasar. Llegó el momento de que iban a mencionar el primer lugar. Yo con una compañera que había llegado estaba así agarrada, estábamos ansiosos esperando a ver quién había ganado. Logramos cumplir a pesar de los retos y dificultades que tuvimos. Dios estuvo ahí en cada momento de la competencia y nos otorgó el primer lugar. Estaba demasiado emocionado, creo que ni podía hablar en ese momento, estaba demasiado feliz y contento de representar al colegio y a Panamá. Ya sabíamos y teníamos la preocupación de que si ganábamos el primer lugar debíamos cederle el viaje y para poder representar al país al segundo lugar, ya que entre los días de competencia caía en sábado. Yo, como no soy adventista, la decisión de no participar en el sábado me frustró un poco porque significaba que todo el esfuerzo podría haber sido en vano, pero igualmente seguí compitiendo porque es lo que me gusta de este tipo de competencias, divertirme, programar, el estrés un poquito. Pero Dios nos ilumina y por medio de una carta presentada por el director del colegio a la administración de los organizadores de esta competencia, demostrando que nosotros somos adventistas del séptimo día y que no vamos a quebrantar nuestros principios, ellos aceptan la condición y de poder ir a viajar, representar a Panamá sin infringir nuestros principios ni la ley de Dios. Siento que Dios en todo momento, durante la competencia, durante la premiación, en los malos, en los buenos momentos, siempre estuvo ahí apoyándonos, velando por nosotros. Y estoy seguro que durante la toma de la decisión, si podíamos ir o no a Países Bajos, siempre estuvo Dios ahí influyendo en cómo pensaban y decidiendo que podíamos ir respetando el sábado. Me siento muy feliz de haber participado y haber representado al Colegio Adventista Metropolitano y haber demostrado que en esas personas haya quedado que si somos fieles a Dios, nosotros los adventistas del séptimo día, todas las cosas nos suenan bien. Una vez más queda demostrado que cuando le eres fiel a Dios, Dios cumple sus promesas. Uno siempre tiene que tener en cuenta de que en toda situación, en todo momento, Dios está apoyando, siempre está ahí con nosotros. Lo que han vivido el profesor Eliasín, Natalie y Moisés, podemos ver cómo Dios dirige cuando nos dejamos guiar por Él. Alabamos a Dios porque a través de este equipo, a través de estos jóvenes y su docente, podemos ver que Dios hace milagros y resalta a los que obedecen su ley. Así que pedimos a Dios que los siga guiando y que puedan traer grandes resultados de allá en Países Bajos, pero sobre todo siempre siéndole fiel a nuestro Dios. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima edición. Hope News, amando la misión. Pedimos a todos los directores de comunicaciones de nuestra asociación activar las redes de cada iglesia y etiquetar sus actividades a @Asociación Metropolitana PA o @Jóvenes Amables. En Ciudad de Panamá escuchas Radio Adventista 1560 AM, La Voz de la Esperanza.